Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre la jerga. ¿Es bueno aprender jerga o slang o no? How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, hambrientos del español, ¿cómo están? Estamos bien contentos de venir a hablar con ustedes un poco. Hoy queremos tener esta como presentación del tema del el slang o la jerga, de si debemos de aprenderla o no, cuáles son los beneficios, etcétera. Y este tema surgió gracias a un miembro de nuestra comunidad que hizo esta pregunta y pues nos encanta cuando ustedes nos sugieren temas, ¿no? Porque podemos hablar de esas cosas que son interesantes o importantes para ustedes. Así que si quieres unirte a nuestra comunidad, por ahí están los enlaces siempre en los episodios. A través de Patreon o a través de Discord estamos ahí para leerte. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el slang. Una versión muy mexicana para pronunciarlo, o la jerga, que ya lo dijimos por ahí en otros momentos. La palabra jerga para el mexicano promedio significa el trapo con el que limpiamos. Entonces vamos a estar usando indistintamente ambas palabras. Sí, entonces queremos empezar diciéndote algunas razones o algunos argumentos a favor de sí aprender la jerga y algunas razones para no aprender jerga, ¿ok? Porque aquí no es de que yo te voy a decir qué hacer o qué no hacer. Queremos hablar en general de este tema con todas las posibilidades para que tú puedas tomar tu propia decisión y queremos obviamente conocer tu opinión también, ¿no? Bueno, pues empecemos con por qué sí, ¿no? Por qué sí aprender. Unos buenos motivos me parece para los cuales aprender la jerga o el slang. Y es, en primera, para tener un entendimiento completo, ¿no? Como tú sabes, el slang o la jerga forma parte importante del lenguaje. No solo del español que tú estás aprendiendo, sino de cualquier lenguaje. Te apuesto que en tu día a día, en tu idioma nativo, tú hablas un buen porcentaje de jerga que tal vez si yo voy a tu país y aprendo un poquito de tu idioma, no voy a entender en un principio. Y por lo tanto, la comunicación o tal vez el entendimiento completo que yo tengo de lo que tú me estás diciendo no va a estar ahí, aunque yo diga yo soy un avanzado porque he leído 100 libros de gramática y practico todos los días con Duolingo, pues la verdad es que no. Entonces, este tema de la cultura, de las bromas y todo, forma parte importante de lo que hablamos cada día. Y bueno, antes de seguir, hay que definir un poquito qué es esto de slang o jerga, ¿no? Porque algunas personas escuchan slang y piensan automáticamente en malas palabras, por ejemplo. Y no, aunque las malas palabras muchas veces forman parte del slang, no todo es así, ¿no? El slang básicamente son palabras que pueden ser reales, pero que no significan lo que deberían significar según un diccionario, sino que una comunidad de gente ha decidido tomar estas palabras para darles un significado nuevo dentro de un contexto. O bien puede ser una palabra o frase inventada que tú como, digamos, hablante extranjero no podrías entender, ¿no? Si traduces palabra por palabra, no significa nada para ti, pero en una comunidad de hablantes tiene un significado específico. Entonces, no te preocupes, no estamos hablando solamente de malas palabras. De hecho, es posible vivir sin hablar malas palabras, aunque es cierto, alguien me dijo una vez un argumento, que si no conoces las malas palabras, no sabes cuando alguien te está insultando. Claro, también. Así es que un buen punto. Es un buen punto. Pero aquí estamos hablando en general, ¿no? De todo lo que conforma el slang. Entonces, sí, ya dijiste que conocer slang, aun si decides no usarlo, te permite entender mucho más la cultura y el idioma, ¿no? Otra de las razones a favor de aprender slang es que te permite tener una fluidez más real. Y esto es verdad en el sentido en el que casi nadie habla como un libro de gramática en ningún idioma, ¿no?
La gente lo utiliza utiliza el slang para hablar del día a día, en el trabajo, de bromas, en todo tipo de situaciones. Y es verdad que si tú nunca estás expuesto al slang, si no sabes por lo menos lo que significa, muy probablemente va a haber demasiadas pausas en tu comunicación con un hablante nativo que sí utiliza el slang. Y otro motivo muy importante por el cual aprender slang vale la pena es porque te da un conocimiento cultural mucho más grande que no aprenderlo. Nosotros, lo hemos dicho incontables veces, el idioma es parte de la cultura, no puedes separarlo. El idioma nos conforma como mexicanos, te conforma como estadounidense si hablas inglés, o como colombiano, o como quieras. La realidad es que no puedes separarlo y por lo tanto, si parte de tu objetivo de aprender el idioma español es acercarte a la cultura, entender mejor a los hispanohablantes, por qué hacen ciertas cosas, te tienes que regresar a por qué dicen ciertas cosas. Y el slang es parte esencial de entender de por qué son así, ¿no? Lo hemos dicho en muchos episodios en donde hablamos justamente de palabras comunes relacionadas a animales, ¿no? Y te da un poquito de la idea de, ok, entonces en México los animales antes eran como artefactos, pero ahora son parte de la familia. Inclusive puedes ver como esos cambios sociales e históricos que van pasando a través del slang. Sí. Y hay otro motivo que tiene que ver con una necesidad humana, social, que es pertenencia. Todos los humanos queremos sentirnos parte de algo, parte de un grupo. Queremos sentirnos aceptados. Y la verdad es que cuando tú empiezas a aprender otro idioma, se te abren muchísimas puertas, ¿no? Ahora ya puedes hablar con los mexicanos, con los colombianos, etcétera, hasta cierto punto, porque tú también no solamente aprendes español, sino que puedes formar parte de otras comunidades más específicas. Por ejemplo, si te encantan los videojuegos, puedes formar parte de comunidades gamers, pero hispanohablantes. Y para poder encajar totalmente o al menos entender exactamente qué está pasando, vas a tener que entender un poco del slang que se utiliza en ese grupo social específico. Y a mí me sucedió cuando empecé a jugar algunos videojuegos y a ver a personas angloparlantes que pues estaban jugando, que tuve que aprender un montón de jerga en inglés porque no entendía la mitad de lo que estaban diciendo. Y al entenderlo, pude disfrutar mi experiencia mucho más porque a pesar de que a lo mejor yo no utilizaba todas las palabras, ya entendía qué estaba pasando cuando ellos estaban teniendo interacciones. Y eso siento que me abrió la puerta a sentirme parte de ellos y ellos sentían que yo era parte de ellos también. A que si solamente hubiera hablado un inglés muy de libro, pues quizás no hubiéramos conectado de la misma manera. Sí, y conectando un poquito con esta idea, me parece que es muy interesante que puedes pensar en qué partes del slang del lenguaje te interesa. Por ejemplo, ese fue un hecho muy marcado, ¿no? Muy único. Te interesaba la parte de gamers y ni siquiera toda la parte de gamers, la parte específica de Sims, que supongo que es el juego. No, en general, de los streamers. Ok, de los streamers y todo eso. Entonces, si tú dices, no me interesa aprender el slang de los músicos que hablan español, pues claro, no tienes que aprenderlo. Pero a lo mejor te interesa el slang que utilizan los estandoperos o los cómicos del lenguaje, ¿no? Entonces tienes como esa posibilidad como persona que estás aprendiendo el idioma de diferenciar un poquito qué es lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? Y antes de pasar a las cosas por las que hay que tener cuidado con el slang, hay que decir algo también. Algunos de ustedes nos han dicho que tienen un poquito de miedo de usar slang, que tal vez ni siquiera es grosero, es decir, no, el miedo no es ofender con una mala palabra, sino que el miedo es, siento que si uso slang o si digo, ¿qué onda? En lugar de hola, la gente se va a reír de mí o va a ofenderse porque pues yo soy una estadounidense, un canadiense, un alemán, que claramente no soy mexicano y tal vez ellos van a estar un poco enojados como de ¿tú por qué hablas así? Tú no eres mexicano. Bueno,
Yo no puedo hablar por absolutamente todos los hispanohablantes del universo. Del mundo mundial. Pero sí te puedo decir que en la cultura mexicana en general, así lo más general es que a la gente le gusta cuando los extranjeros usan slang. Y por prueba te puedo decir que hay canales de YouTube de extranjeros hablando español con errores mal, populares, que usan un montón de slang, malas palabras. Son súper famosos. Los mexicanos están encantados de ver ese tipo de contenido. Entonces tú puedes fácilmente empezar a usar slang con un mexicano y no va a haber problema. Se van a reír porque les va a causar así como de wow, ¿cómo sabes esa frase? ¿Cómo hablas como mexicano? Pero yo diría que la mayoría no se va a ofender. Obviamente si usas malas palabras puedes ofender a cualquier persona en cualquier idioma. Aún cuidado. sin usar slang. Exactamente, pero yo estoy hablando más del slang como de estas frases, ¿no? De qué chido, qué padre, qué buena onda, ese tipo de situaciones. Sí, y ahora sí vámonos con, como dijo Ana muy prudentemente, no las causas o motivos por los cuales no usar, sino más bien por los cuales tener cuidado. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que jamás diríamos no uses slang. O sea, tú puedes decidir no hacerlo, pero creo que nuestra manera de visualizar el lenguaje de ambos, podríamos decir, úsalo y tú decides qué tanto nivel quieres usarlo. Claro. O no lo uses y solo apréndelo, ¿no? Solo aprende a entenderlo. Exactamente. Digamos. Entonces, ¿cuáles serían los motivos por los cuales tener cuidado al momento de usar el slang? Y uno tiene que ver un poquito con lo que dijo Ana, porque sí, claro, un slang mal utilizado puede ser motivo de una impresión negativa, ¿no? Justamente lo que decía. De primera instancia, créeme, como dijo Ana, los mexicanos en específico te van a decir, wow, qué padre que estás aprendiendo eso y no sé qué. Pero finalmente sí hay un riesgo, o sea, no te vamos a ser bien honestos. Claro. Habrá personas que tal vez sí se ofenden y que van a decir, tú no debes de hablar eso. Tal vez no te lo van a decir porque normalmente la gente no quiere pelear, pero puedes ver tal vez su expresión facial como, ¿no? Son los mínimos exactamente, casos, pero existe la posibilidad. Es lo que iba a decir, es una posibilidad y yo creo, conociendo a mucha gente, muchos mexicanos, que más del 95% van a estar encantados de que hables. Entonces, si te topas con una persona que no le gusta, tienes mala suerte. Sí, exactamente. Ok, y hablando de este mismo riesgo, quiero hablar de el riesgo de usar una palabra mal en un contexto equivocado. ¿Okay? El contexto es clave en todo. Yo que soy traductora, era de las frases favoritas de mis profesores. El contexto lo es todo, ¿no? Porque no es lo mismo decir la palabra madre en un contexto católico, en un contexto de un estandopero, que en un contexto familiar. Entonces es exactamente la misma palabra, pero puede tener diferentes connotaciones, ¿no? Entonces, tú como hablante extranjero, pues nunca aprendemos otro idioma al 100%. Siempre hay algo nuevo que aprender. Ni como nativos. Entonces, es un riesgo que a lo mejor tú crees que entendiste una palabra o frase de slang y la usas y justamente la usaste en el contexto equivocado. Y se entiende mal o es un doble sentido o algo así. ¿Es el fin del mundo? No. No. Si estás a punto de recibir el Premio Nobel de la Paz en español y te equivocas, ok, ahí puedo entender que sea una circunstancia donde sería preferible no usar nada de slang. Pero en el día a día de las personas normales no pasa más de que la persona se ríe porque usaste un doble sentido o te dice, oye, no digas esta palabra aquí porque significa esto y esto y esto. Y tal vez vas a sentir un poco de vergüenza, pero la verdad es que le puede pasar a cualquiera, incluso en tu propio idioma, y yo creo que va a ser una mala experiencia, pero no es suficiente para decir nunca lo hagas. Yo creo que las buenas experiencias son más. Y citando a nuestro amigo Nate, de Nate's Adventure, sigue por ahí su canal, él dice, pues si lo digo mal, mañana no se van a acordar de mí, así Exacto. que créeme, no pasa nada. Nadie es tan importante como para que la otra persona jamás olvide tus errores. Exactamente. Entonces, no pasa nada. Y otra manera por la cual debemos tener cuidado mientras hablamos slang o aprendemos slang es que el slang creo que es la parte que más cambia del lenguaje, porque obviamente es una parte popular, es una parte viva y por lo tanto
va a cambiar muy rápido, ¿no? La conjugación del verbo estar y ser en subjuntivo va a permanecer por los siglos de los siglos. Pero el slang no, el slang va a cambiar y hay una posibilidad de que tú viste un video de 1985 y la broma estaba genial, la preparaste, te la aprendiste, se la dices al nativo de confianza y ¡pum! Se queda como, ¿de qué es hablas? eso? Yo nací en el año 2000, o sea, no van a entender. Entonces hay ese riesgo de aprender cosas antiguas, de aprender cosas que van a evolucionar más rápido de lo que puedes usarla. Pero la verdad es que si a ti te gusta, yo te diría, tú apréndetelas. No importa si la otra persona cree que es anticuada, para mí no tiene ningún problema. Sí. Y otro riesgo, y aquí va una advertencia, es mucha gente se emociona con el slang. Me tocaba alguna vez cuando daba clases 1 a 1, alguien medio principiante que me decía, ok, enséñame slang o enséñame groserías. Y para mí era como, no, Hay porque muchas más cosas. Claro, o sea, nunca debes de empezar con eso, ni debes enfocarte tanto en eso que olvidas las partes más fundamentales del idioma. ¿Por qué? Porque es posible comunicarse sin saber y sin hablar nada de slang, pero no es posible comunicarse con puro slang sin saber las bases del idioma. Claro. Entonces no vale la pena enfocarse tanto en eso. Es una parte importante del idioma y creo que deberías de incluirla poco a poco en tus estudios, aún como dijo David, solo para entender un poquito, sobre todo, por ejemplo, si trabajas con inmigrantes, con personas que trabajan en un ámbito muy específico como, no sé, tecnología o agricultura o lo que sea, creo que vale la pena incluso por tu trabajo aprender qué tipo de jerga utiliza esa comunidad. Pero si no puedes hacer una frase completa, entendible, no vale la pena aprender el slang. Entonces, velo mezclando poco a poco al nivel que tú quieras. Si nunca lo quieres hablar, está perfecto. Si solo quieres entender un poquito, está bien, pero que nunca sea el centro de tu aprendizaje, porque no toda la gente habla con slang todo el tiempo y no vas a entenderlos. Y hemos tenido amigos de la comunidad, personas de nuestra comunidad, que llegaron a ese punto de un nivel avanzado en el cual dominan todo perfecto y ya están enfocados en slang. Ahí sí te diría, enfoca todos tus esfuerzos porque vale la pena, porque ya dominaste. Y aún así tienes tus errores en la gramática y te equivocas, pero digamos que ya superaste, digamos, el 80%, 90% de la gramática. Tiene sentido enfocarse en eso. Claro. Y vuelve tu español en un nivel, en el siguiente nivel, ¿no? Y tú te vas a sentir muy contento de entender todo eso. Pero si estás batallando con digamos... Con ser y estar, con el pasado. Con subjuntivo, con los rudimentos del español. Con conjugar en presente, pues... Sí, no tiene sentido. Bueno, y ahora vamos a terminar diciéndote algunas ideas en caso de que tú digas, ok, ya conozco los pros y los contras, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a aprender un poquito de slang. Lo primero que te quiero decir es, elige un país, porque a muchos países hablamos español y el slang en cada país cambia muchísimo. Así que es frustrante intentar entender el de todos los países. Elige solo México o Colombia o España. Enfócate en uno solo. Y, súper importante, obtén retroalimentación. Haz tu investigación, lee artículos, escucha videos nativos, pero siempre intenta preguntarle a un tutor, a un profesor, a un amigo. Y sé abierto y di, oye, estoy intentando aprender frases de slang. Escuché esta, ¿es muy grosera o está bien? ¿Cómo la puedo usar? ¿Significa lo que yo creo? Etcétera. Entonces, ocupa a tus amigos nativos y pregúntales cómo funciona. Si no tienes amigos nativos, una vez más, te decimos en nuestra comunidad, nosotros mismos o nuestros amigos de la comunidad siempre están ahí para ayudarte con esas cosas, ¿no? Y obviamente otra gran manera de aprender slang, si no tienes acceso a comunidades latinas, hispanohablantes en donde tú vives, es a través de los medios digitales, ¿no? Obviamente puedes ver películas, puedes ver series y yo diría que hoy en día la manera más fácil es ver YouTube. Si estás aquí y nos estás viendo, todos los episodios, la verdad es que usamos bastante slang sin querer porque es parte de nuestra vida. Pero puedes buscar canales de nativos para nativos
que van a usar muchísimo más slang que nosotros, ¿no? Entonces es una gran manera de aprenderlos. Por supuesto, hablar con hablantes nativos te va a proveer de ejemplos reales y no tengas miedo de tomar notas o de parar la conversación si es un momento adecuado y preguntarles, oye, ¿dijiste esto? ¿Es slang o qué es? ¿O qué significa? ¿Cómo lo uso? Créeme que la mayoría tal vez no te va a poder dar una descripción lingüística, gramatical de cómo funciona, pero te puede decir, sí, dije esto, significa esto, ¿no? Y ya. Y otra cosa que puedes hacer tú mismo, si eres de este tipo de estudiante así muy dedicado, es que puedes buscar frases normales, por ejemplo, un artículo de opinión, pero más como político, científico, lo que sea, toma algunas frases normales y ve si hay alguna manera en que puedas cambiarlo a slang o al revés. Busca la transcripción o escribe lo que escuches en un video nativo o algo así de slang. Toma esas frases y ahora tradúcelo a un español neutro. Esa es solo una manera en la que puedes practicar hacer estos cambios. Bueno, esperamos que tengas ahora un poquito más de criterio sobre si usar o no slang. Como dijimos, nuestro objetivo es que tú tomes la decisión, pero al menos aprende un poquito. Estás aprendiendo aquí con nosotros un poquito de slang de México y la idea es que puedes entender cada vez mejor a los hablantes nativos. Y eso fue todo por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y bienvenido a nuestro nuevo patrón especial, George. Adiós.